Vamos a ver lo que dice San Marcos capítulo 13. San Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? De que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Repito, aquellos días serán de, ¿qué dice? Otra vez, aquellos días serán de ¿qué? Tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y milagros para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella, ¿qué dice? ¿De aquella qué? Tribulación. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis
que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bueno, hay una palabra que resalta mucho así fuerte de es tribulación. ¿Qué va a pasar antes de la tribulación y inmediatamente antes e inmediatamente después de la tribulación? De hecho, hay un calendario escatológico o un calendario divino, pero voy a resumir como una introducción. En el calendario bíblico, Dios creó a Adán y Eva, inocentes, perfectos, reflejaban la gloria de Dios, la imagen de Dios. En este mundo no había pecado. Ese se conoce como la dispensación de la inocencia. Pero, tristemente, el diablo vino y como no nos ama a nosotros los humanos, vino a robar, a matar y a destruir. Engañó a nuestros primeros padres. Y ellos, por creerle a él, comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos comieron, ellos desobedecieron porque Dios les dijo no coman. Cuando ellos comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y tercero, cuando ellos comieron, vino maldición sobre ellos, incluyendo el dolor, la enfermedad y la muerte física, aunque ya estaban separados de Dios espiritualmente. Eso se conoce como la dispensación de la conciencia. Ellos ya sabían lo que es pecado, ellos ya sabían que estaban desnudos y comenzaron ellos por sus propios esfuerzos a cubrir su desnudez con hojas de higuera. Alguien ha dicho que quizá el fruto que comieron era la manzana, pero escuché a un científico cristiano y dijo, ¿y por qué no podemos pensar en un higo? Porque si se pusieron hojas de higuera, a lo mejor era un higo el que comieron, ¿verdad? Es muy común que dicen manzana, pero ¿qué les parece si decimos higo? Y a lo mejor ni es ni manzana ni higo, a lo mejor era otra fruta, pero era una fruta comestible, no era el sexo, como la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña. Pero también la Biblia dice que en su esfuerzo Dios tuvo que acercarse a ellos porque el ser humano no lo hace. La Biblia dice que Dios bajó y empezó a llamar, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Estaba escondido. Y Dios le dijo, de seguro comiste del árbol que te dije que no comieses, ¿verdad? Y él dijo, la mujer me dio. Y la mujer también dijo, Satanás, la serpiente me engañó y comí. Y entonces Dios les mostró como si fuese una lección espiritual. Mató un cordero, derramó sangre y cubrió sus cuerpos, su desnudez. Y lo sacó del huerto y una espada brillante rodeaba el árbol de la vida y tuvieron que salir. Y de ahí empezaron a multiplicarse
pero ya hubo pecado. Caín mató a su hermano Abel, se contaminó la tierra, hubo pecado de idolatría, de homosexualidad, de lesbianismo. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo, los voy a raer de la tierra. Vino el diluvio. Y entonces Dios vio a un hombre, Noé, perfecto, sin pecado. Y cuando dice perfecto, en el contexto era un hombre que estaba sano, no se había contaminado. Y yo puedo decir, no se contaminó con mujeres, probablemente no se contaminó con vicios, con alcohol, con bebidas embriagantes. Era un hombre perfecto, estaba sano, temeroso de Dios. Y Dios lo escogió a él para que construyera un arca. 120 años tuvo para estar construyendo esta arca. Vino el diluvio, toda esa gente murió. Y la Biblia dice que solamente 8 personas, Noé, su esposa, 3 hijos, 3 nueras, se salvaron. Y ahí empieza la dispensación de el gobierno humano. Porque en el capítulo 9 de Génesis, Dios le está diciendo que si alguien mata, entonces también deberá ser vengada esa muerte matándolo. Y no es que la familia del que ha sido muerto tenga que aplicar la venganza, sino que se levantará un juez. Por eso habla del gobierno humano. El gobierno civil está para hacer justicia. Si 2 personas pelean, entonces el gobierno va a llamar a las autoridades y van a ser juez para ellos. Si alguien golpeó y hay una sanción, como en los pueblos sacan una vara, un látigo, ¿quién aplica eso? Yo he escuchado historias de unos papás que dicen, aquí traigo a mi hijo porque es muy rebelde. Bueno, tráigalo aquí. Hay una autoridad. Y a ver, amárrenlo aquí y le dan sus varazos. Y ahí dice, pues fíjense que este hombre anda de mujeriego y lo acusan ante la autoridad. La autoridad lo pone enfrente de todos y hay una persona encargada de aplicar la justicia y le da sus varazos con coyunda o con qué, pero lo dejan todo moreteado. Pero no se trata de que la esposa sea la que venga o el otro sea que venga. Hay una autoridad. Ok, entonces ese es el gobierno humano. Y la Biblia dice que Dios prometió ya no traer diluvio sobre la tierra, como señala el arco iris. Y la Biblia dice que entonces sigue la población creciendo. Adán falla, fracasa en esa tarea de que toda la humanidad adore a Dios. Y Dios escoge a Abraham. Y el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, fracasa porque en lugar de vivir amando a Dios, son idólatras. Entonces, Dios le da una promesa a Abraham, se llama la dispensación de la promesa. Pero muere Abraham, muere Isaac, muere Jacob, y luego viene la nación de Israel, porque el pueblo quiere un rey, como todas las naciones. Y Dios dice, pero ¿por qué? Yo soy su rey. No, queremos un rey como todas las naciones. Bueno, pues entonces vamos a darle un rey. Y Dios usa al profeta Samuel para dar un rey. Primer rey de Israel, Saúl, después David. Y así siguen las dinastías. Y la Biblia nos dice, entonces, esa es la dispensación, no solamente de la promesa, sino viene la ley, ¿no? Con Moisés. Y después viene la dispensación del pacto con Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, dice la Biblia, Él viene a los suyos, que son los judíos. Pero los judíos nunca
o sea, ni en la cabeza les pasó que un hombre carpintero que caminaba por las calles de Nazaret y de Galilea y de Capernaum y de Judea y de Samaria era Dios. Así que lo desecharon, lo despreciaron. Y la Biblia dice que entonces lo crucificaron los que no querían a Cristo. Pero era un plan de Dios. Y la Biblia dice que como los judíos lo crucificaron y lo rechazaron, entonces Jesucristo abrió la oportunidad de salvación a todos los gentiles que somos nosotros. ¿Cómo ven, hermanos? Quiero que vea conmigo lo que dice Romanos. Gloria a Dios. Alabe a Dios. Romanos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque sí, algunos se han creído en Jesús, hasta que haya entrado en la plenitud de ¿quiénes? Hasta que haya entrado en la plenitud de ¿quiénes, hermanos? Hasta que haya entrado en la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Entonces, Israel, el pueblo, la nación de Israel, fue endurecida por Dios para que todos los que no somos judíos como nosotros alcanzásemos la salvación. ¿Sí? Y hasta ahorita todavía Dios tiene al pueblo de Israel en parte endurecido, porque Él está esperando que se convierta el último que Él sabe de los gentiles, como acabamos de leer en Marcos 13, y que se predique el evangelio en todas las etnias del mundo, en todas las naciones, que se predique. Y cuando ya sea salvo el último gentil, es como decir, se cerró la puerta, ya nadie más será salvo de los gentiles. Y ahora sí, Dios volverá a tratar con su pueblo Israel. Entonces tenemos que distinguir el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, la iglesia. El pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, la iglesia. Son dos entidades diferentes. Hay ministros que confunden y enseñan que la iglesia es el Israel de ahora. No, 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 no. No. Una cosa es el Israel y otra cosa es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. No somos judíos. Somos gentiles redimidos por la sangre de Cristo. Y como dice aquí capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, nosotros somos injertos. Somos como si fuera, como dice la Biblia, silvestres. ¿Ya? Un olivo silvestre que Dios nos llamó para estar en la planta natural. Porque el olivo verdadero sería el pueblo de Israel. Pero nosotros somos injertados para ser parte del pueblo de Dios. Amén. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Y entonces, cuando hablamos de la tribulación, tenemos que hacer esa distinción. Cuando termine ya el tiempo de la gracia, cuando se dice gracia, es que nosotros no lo merecíamos, pero Él dijo, pues a los que no me buscaron, yo me manifesté, dice. Yo vine a los míos, pero no quisieron. Así que, como dice la parábola, ve a mis parientes, amigos, todos,
les invité a la fiesta y no quisieron venir. Pues ve al parque, ve a las calles, ve a los caminos y tráete a todas esas personas que no estaban invitadas. Y éramos nosotros, somos nosotros. Y entonces cuando termine todo esto con los gentiles, la iglesia será levantada. Ese es el misterio de la iglesia que el apóstol Pablo está enseñando. Es un misterio, porque los profetas nunca hablaron de ese misterio. La iglesia insertada en ese paréntesis que les hablé la otra vez de las 70 semanas de Daniel. En la semana 69 iban a matar al Mesías, Cristo Jesús, semana 69. Y la semana 70 es la semana 70 para que trate Dios con Israel. Todavía no ha llegado a la semana 70. Hay un paréntesis ahorita. Ese paréntesis es la gracia, es un periodo de gracia. Cuando se termine ese periodo de gracia, la Biblia dice que entonces Jesús vendrá en las nubes y la iglesia será levantada, y esto se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea tomada, entonces se manifestará el anticristo y vendrá la tribulación. Vea lo que dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Si están conmigo, hermanos? ¿Alaban a Dios? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está muy cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, física, corporal, visible, gradual, poderosa, personal. Dice que Cristo va a venir y va a pisar el monte de los olivos. Dice, no vendrá sin que antes que hermanos, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que dice la Biblia y lo leímos hace rato en San Marcos, que dice Jesús, cuando venga la abominación desoladora, dice. Cuando venga la abominación desoladora. El que lee entienda, dice Jesús. ¿Y sabe qué es eso? Abominación. Le voy a decir qué es abominación. Es una acción despreciable en gran manera. Algo que se aborrece de manera muy profunda. Y es esta. Los judíos van a construir el tercer templo. Y cuando lo construyan, van a estar haciendo sus sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de animales, etc. Pero de repente, el anticristo se va a sentar ahí en el templo, es lo que dice. Y va a hacerse pasar por Dios diciéndoles, adórenme, yo soy Dios. Y para los judíos esa será una ofensa tan grande. Me estás declarando la guerra, me estás ofendiendo. Pero el anticristo entonces se va a manifestar como el enemigo de los judíos. Porque aunque va a ser un pacto a la mitad de la semana, lo va a romper, o sea, a los 3 años y medio. Y luego sigue más. Es un hombre que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene. Ahí está un pronombre neutral. Lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien, es un pronombre personal, quien al presente lo detiene. Entonces, el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? El Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Cristo vendrá por su iglesia. Su iglesia va a ser levantada, terminó el tiempo de la gracia y nuevamente Dios vuelve a tratar con Israel. El anticristo se manifiesta, hace un pacto con Israel de paz, una paz falsa, pero a la mitad de la semana de años, el anticristo rompe el pacto, se sienta en el templo, pide que le adoren y le declara la guerra a los judíos. Los judíos huyen, están también pensando en pelear, pero la Biblia dice muchas naciones van a pelear contra Israel, lo van a estar atacando. Entonces los judíos van a clamar: Dios mío, ¿dónde está el Mesías, Padre, que ibas a enviar? Y entonces Jesús se manifestará como el Mesías, con sus ángeles, con sus santos. Y cuando Él venga a la tierra, Él personalmente se asentará en sus pies en el monte de los olivos, y con el poder de su boca destruirá a todas esas naciones. Habrá sobrevivientes, sí, y a partir de ahí terminará entonces la tribulación y comenzará el milenio, el reino milenial. Pero entonces, no quiero pasar por alto, el tema de hoy es la gran tribulación. Ese es el tema. ¿Qué es o qué será la gran tribulación? La gran tribulación será un tiempo terrible de mucha angustia y de aflicción y de dolor para las personas que se encuentren viviendo en la tierra durante ese tiempo. La Biblia dice que es un tiempo y día de angustia para Jacob. Y cuando dice para Jacob, se refiere para los judíos. Como nunca hubo otro igual desde que hay personas sobre la tierra. Y Jesús dijo: si estos días no fueren acortados, ninguna persona escaparía con vida. Eso leímos Marcos 13 y también en San Mateo capítulo 24. Yo quiero leer rápidamente Sofonías capítulo 1 versículo 14 y dice, Sofonías 1, 14 y 15: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y sigo leyendo. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo,
y su sangre, su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así que la tribulación es un día de aflicción, es un día de grande lamento, de grande dolor. Dios será el tiempo de Dios. Por eso dice el día de Jehová. Es como diciendo, yo ya te dejé todos estos años. ¿Qué hiciste en estos años? Ahora me toca a mí. Y cuando dice día de Jehová, no se refiere un día de 24 horas. Se refiere ahora le toca el turno a Dios. Toda su ira la va a descargar sobre la humanidad que se ensoberbeció, que se puso altiva, que rechazó a Jesús, que se opuso a Jesús con sus hechos. Pero a la par será un tiempo de angustia para Jacob. Voy a leer una partecita que dice, cercano está el día grande de Jehová, día de ira, día de angustia, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día nublado, día de entenebrecimiento. Ahora quiero leer Zacarías 14, versículos 12. Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Aquí está. Va a haber países que van a pelear contra Jerusalén. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová. Y cuando dice Jehová es Jesús, a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos. Sí, en estos huecos del cráneo se consumirán sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren. Entonces la Biblia habla que después de esta guerra, la guerra del Armagedón, habrá sobrevivientes. Dice, los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, dice la Biblia, los ojos, la lengua, la carne se pudrirán. Estando vivas, sus carnes se caerán al suelo. ¿Sabe? Esto puede ser como resultado de la radioactividad. Yo me acuerdo hace algunos años, había una planta nuclear en Chernobyl, allá en Rusia. ¿Y cómo afectó? Porque el viento comenzó a llevar la radiación a otros lugares. Llegó hasta Holanda, donde crían muchos las vacas y producen leche. La leche llegó a estar contaminada. Hay mucha gente que todavía tiene deformaciones. Y eso nada más porque se quemó la planta nuclear. Ahora imagínense, hoy en día, con la guerra de Rusia y de Ucrania, Rusia, a través de su presidente o su portavoz o su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, o el ministro, el portavoz de todos asuntos, ¿sabe qué dicen? Si Occidente nos ataca, ¿sí?, nosotros tenemos armas nucleares, porque
Ellos están amenazando con defenderse con armas nucleares. Y también Estados Unidos tiene armas nucleares. Y también Corea del Norte. Y también Irán, aunque dicen sí y no, Irán. Y así, diferentes países. La OTAN también. Entonces, imagínense, un misil balístico, intercontinental, de mediano alcance, de largo alcance. Mire, hay misiles que llegan a la distancia de más de 10,000 kilómetros. Son súper intercontinentales. Es más, desde Corea del Norte hasta Estados Unidos llegan. Y nada más con que llegue un misil cargado con ojivas nucleares, no, 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 no. No, 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 ni nos imaginemos. Es terrible. Pero imagínese que en esa guerra mundial, la Biblia dice que la gente va a tener plagas. Y no solamente ellos, sino también los animales, su lengua, sus ojos, su carne. Ahora, también la tribulación se le conoce como el día del Señor, como el día de la ira del Señor, como el día de aflicción para Jacob. Yo quiero leer en Isaías 2, versículos 12. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, mas sobre todas las naciones de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová, temible, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es él estimado? Tremendo. La Biblia nos dice que ese juicio que vendrá sobre la tierra es porque el hombre, y está aquí el versículo 18, ¿cómo dice? Quitará totalmente los ídolos. Este pecado es de los más abominables y aborrecibles de Dios, la idolatría. Imagínense que mi vecina me trajo un pastel, me dio un regalo y yo lo recibo y voy allá en la esquina y le digo a otra señora, señora, muchísimas gracias por el pastel que me trajo. Ustedes van a decir, ¿qué le pasa a este hombre? Está mal de su mente. Esa es su vecina la que le dio el pastel y va a darle las gracias a otra persona. La Biblia dice en 2 de Corintios que la mente del hombre está embotada. No dejan de adorar a los ídolos. No dejan de adorar. Es uno de los pecados terribles de nuestro país. México es un país idólatra. 8 de diciembre. Que adoran personas. Que adoran. Uquila. Llevan monedas, llevan cabello, llevan
carros pequeños, sí. La gente vive del turismo allá, porque la gente llega. Hay una pequeña iglesia cristiana que no se ha contaminado, allá en Juquila, en mero Juquila, de las Asambleas de Dios. Pero es terrible. Y yo después regalo de Juquila. Es como si yo pusiera un letrero en mi casa, regalo de la vecina. Pues, ¿cuál? Si Dios es el que me da la vida, la salud, ¿por qué no adorarle a Dios? ¿Por qué la gente se postra a las imágenes? Guadalupe, 12 de diciembre. Tamazola, Sachío, Juquila, San Juan de los Lagos. Bueno, hay un documento que yo les mandé. Un historiador que dijo, yo no soy canónigo ni soy teólogo, pero a mí me pidieron, pero yo no quiero hacerlo, pero me lo pidieron. Y hasta le dice, el ilustrísimo arzobispo de la Catedral de México está enterado. Y aquí está mi dictamen. Nunca jamás existió una aparición de Guadalupe, nunca. Eso es un teatro. Para que yo aprobara mi tesis, terminando mis estudios en el seminario, hice una tesis sobre las falsas apariciones de la Virgen Morena del Tepeyac en un ayate. Yo hice mi tesis. Es un teatro que montaron para imponer a una Virgen morena, porque Guadalupe, que era una imagen en España, era güera. Y como nuestros antepasados le decían los indios, no la querían porque es güera, no se parecía a ellos. Entonces montaron un gran teatro para hacerla pasar como la Virgen Morena que se apareció allá en el cerro del Tepeyac. Leamos la historia, conozcamos la historia. Había no me acuerdo cómo se le llamaba, ya ni me acuerdo, Schumacher, no me acuerdo cómo se llamaba, el canónigo que cuidaba allá en el santuario del católico de la Guadalupana, que resguardaba. Y este hombre dijo a los medios de televisión y al periódico, lo desaparecieron, no está. Dijo, nunca jamás existió esta virgen, no más. Y hay sacerdotes, obispos y arzobispos católicos que han dicho, es cierto, no más. Pero que yo les diga al pueblo de México, no, me van a linchar. Porque la gente está engañada. Y ahora ya no solamente es salir a correr. Allá cuando yo vivía en la ciudad de Puebla, la gente llegan peregrinos de diferentes lugares, llevan la imagen en la espalda, pasan por las calles y la gente pone bebederos de agua afuera de las casas, porque los peregrinos pasan, les dan agua, les dan todo y van caminando. Y cuando ya llegando, hay una avenida, hay una calle de los misterios y todo allá en México, la gente empieza a entrar arrodillada para llegar hasta la Basílica de Guadalupe a darle gracias. Digo, pues ¿por qué no vamos arrodillados a darle gracias a Dios? Dice la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero todo eso trae maldición, porque va de la mano la idolatría con la brujería y la hechicería. El apóstol Pablo dijo, porque todos sabemos que el ídolo no es nada. Pero luego dice, pero ustedes no pueden participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, porque detrás de un ídolo hay un poder demoníaco. La idolatría trae maldición, trae pobreza, trae miseria, trae muerte. Entonces, Dios está irado. Dice, yo creé los cielos y la tierra. ¿Y por qué adoran al sol? ¿Por qué adoran a la luna? ¿Por qué adoran a un animal?
¿Por qué adoran a una persona cuando soy yo el que hice todo? Adórenme. Yo no comparto mi gloria con nadie, él ha dicho. La gente está con engaños. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en Joel. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Sabe? A mí me ha tocado estar en Puebla cuando el volcán Popocatépetl está erupcionando, bueno, pues, con la fumarola. Dicen, Goyo está fumando. Y la gente literalmente sale a barrer ceniza y se pone nublado. Escúcheme bien, cuando exploten esas bombas, esos misiles con ojivas nucleares, ¿sabe qué va a haber? Humo. ¿Qué dice humo? Tinieblas, oscuridad. No sé si a usted le ha tocado cuando está un incendio. Yo he visto los incendios anuncian por Facebook, y luego ya de repente vemos que se ve nublado. Ahora imagínense que todas esas armas, y luego también la Biblia dice que va a haber un gran terremoto, terremotos. Yo estoy pensando que se van a activar los volcanes, erupciones. Entonces, dice, ennegrecidos los cielos, la luna se va a ver roja, el sol va a perder su luz por el humo, por la oscuridad. Y escúcheme, cuando no hay luz del sol, ¿qué cree que hay? Frío. Aquí está diciendo frío, oscuridad, tinieblas. Y la gente querrá esconderse en las cuevas. No sé si quepa toda la gente de los que huyan para ir a las cuevas de Apuala, o los que van a hacer sus pedimentos a la cueva de Tamazola, no sé si quepan por ahí. Hay cuevas también aquí en Jaltepec. Hay gente que va a querer esconderse, pero no va a poder morir. ¿Cómo dice la Biblia en Isaías 13, versículo 5? Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Jehová va a venir con sus ejércitos. Joel, capítulo 2, versículo 11. Me pasó. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Tremendo. Vea lo que dice Ezequiel 30, versículo 3. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, dice, día de castigo de las naciones será. Jeremías 37. Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia, dice, para Jacob, pero de ella será librado. De ella será librado. Vamos a ver Amós 5:18. Amós 5:18 dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Malaquías 4:5.
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová grande y manifiesto. Leímos Joel 2:10. Dice, delante de Dios temblará la tierra, se oscurecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas no darán su resplandor. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amós 5:15, no lo leí, pero dice, el día del Señor vendrá, será un día de tinieblas, no de luz. Sofonías 1:15, el día del Señor será un día de tinieblas, día de nublado, de entenebrecimiento. Algunos le llaman el invierno atómico por todas las explosiones nucleares, una oscuridad tremenda. Amós 8:9 también viene así. Entonces, cuando Jesús venga físicamente a la tierra, habrá muchas tinieblas debajo de sus pies. Y por eso es que Jesús está recomendando a los judíos, no a la iglesia, rogad que no sea en días de invierno atómico. La ciencia dice que cuando el hidrógeno se consume, primero, una estrella está formada por helio y por hidrógeno. Helio 30% y 70% de hidrógeno. Hace tiempo yo estudié eso en química, pero 30% de helio, 70% de hidrógeno. Pero cuando el hidrógeno se consume a la mitad, entonces la estrella explota y eso es lo que se llama la supernova. Ahora, la Biblia nos dice que el sol se oscurecerá y por un lado entendemos que por las nubes oscuras y densas, pero por otra dice la Biblia que el sol perderá su calor. Y entonces lo que está hablando puede ser, como dicen los científicos, que en el mismo sol ha habido explosiones, explosiones, explosiones. Y entonces esas llamas gigantescas de fuego dentro del sol, lo que van a hacer es también reducir su fuerza, pero también calor en la tierra. Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Explosiones del sol que van a hacer que esas gigantescas llamaradas, gigantescas, puedan acercarse lo más a la tierra y que aumente el calor. Entonces, por un lado, el sol aumentará su calor. Segundo, el efecto invernadero. ¿Sabe? Con cloro, carbón y flúor hay un compuesto que están dentro de los aerosoles. Y cuando la gente quema y con la emisión de los gases de carbón, dióxido de carbono, esas emisiones van creando como un bloque en la atmósfera y eso se le llama efecto invernadero, porque el calor que con el sol, los rayos del sol irradian la tierra, ese reflejo y ese calor se debe de salir, pero ya no sale, se queda ese calor dentro, aquí en la atmósfera, en la tierra. Esa es una. Y la otra, con tantos aerosoles y productos químicos nocivos,
se están haciendo boquetes en la atmósfera, boquetes. La capa de ozono es una capa que protege a la humanidad de los rayos ultravioleta del sol. Entonces, con la emisión de sustancias químicas, se hacen huecos, boquetes en la atmósfera. Y entonces los rayos ya no son filtrados, entran directo. Y por eso cada vez la Biblia dice, habrá gente con más cáncer. Su carne se pudrirá, dice, sus ojos en los cuencos y su lengua. ¿Okay? Dice Isaías 24:18, de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Los científicos dicen que esos son boquetes, agujeros en la atmósfera. Ventanas se abrirán. Tremendo. Ahora, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será la tribulación? Ya expliqué un poco, pero algunas piensan, no, esto no va a pasar. Todo va a estar bien, dice. Y bueno, todo va a estar bien en Cristo. Yo siempre quiero agregarle, en Cristo todo va a estar bien. Estaba en la pandemia, todo estará bien, todo estará bien. Falsas esperanzas para la gente sin Cristo. La gente, el público en general, no se da cuenta de la gravedad de la situación. Algo espantoso y gravísimo se está gestando en el cielo, arriba de nuestras cabezas. Tremendo. Ya les dije, la ciencia dice que por cada 1% de lo que se pierda de la capa de ozono, 100,000 personas están siendo afectadas con cáncer en la piel, cataratas, problemas en la retina y hasta problemas de bajo sistema inmune. Casi le llaman como el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La ciencia dice que dentro de poco los Países Bajos, Netherlands, así dice en inglés, Netherlands, Holanda, Países Bajos, también como Bangladesh, desaparecerán del mapa. ¿Por qué? Porque va a aumentar el nivel del agua en los mares por el calor. De hecho, anda un iceberg más grande del tamaño de Nueva York. Ahí anda viajando ya. Se desprendió del polo ártico. Y ahí anda. Se está deshielando. La ciencia dice que ciudades construidas en las orillas de los ríos como New Orleans o Nueva Orleans, Cairo, van a desaparecer. Regiones agrícolas y fértiles, como en algunos lugares de California o regiones en el tercer mundo, estarán estériles por la acción de las aguas saladas del mar. Hay una teoría de la falla de San Francisco que están nada más esperando que un grande terremoto ocurra y se separe parte de California, San Diego y también afecte la península o cómo llamarle el Baja California. Y la gente se lo olvida y construye y vive sin saber que un día se va a caer ese edificio. Y por más fuertes que pongan esos edificios, se caerán. La gente no entiende, se olvida de Dios. La única escapatoria, dicen los científicos, es luchar contra la desnaturalización de la naturaleza. Alguien dice que cuando encuentran un lugar virgen, no le digas al hombre, porque cuando mete su pie ya echó a perder ese lugar virgen bonito. Un ser humano pecaminoso. Es una historia triste que, hermanos, Dios nos está diciendo hoy, debemos estar preparados para que Cristo no nos tome por sorpresa. Por eso leí
finalmente dice, y les digo, velad. ¿Cuántos están velando, hermanos? ¿Se quiere poner de pie?